Muy buenos días, hermanos. Hoy, un día muy especial, vamos a hacer el resumen del libro de Números. Un libro muy importante que no se quedó allá en el Antiguo Testamento, sino lo que tenemos nosotros hoy en nuestras vidas. Si vamos a compararlo, lo que pasó allá con lo que está pasando ahora aquí. Vamos entonces a hacer el resumen del libro de Números. Quiero que vayamos al libro primero a los Corintios, del capítulo 10. Vamos a mirar del versículo 1 al versículo 14. Yo quiero que todos ustedes lo miren en la Biblia. Dice, amonestación contra la idolatría. Nos habla. Porque no quiero, hermanos, este libro lo escribió Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, ¿se acuerdan? Y todos pasaron el mar rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, el maná que el Señor les daba, y todo lo que les iba enseñando era alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto, la cantidad que murieron y que no entraron a la tierra prometida, que Él se lo dijo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, para que nosotros, mire que nos está hablando a nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos la codiciaron, ni seáis idólatras, ¿sí? Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuando hicieron el ídolo, cuando lo habían adorado. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 muertos. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente, que nosotros encontramos en Juan 3:14, que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ni murmuremos, porque eso fue lo que hicieron, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas, mire lo que nos dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Un pueblo rebelde que nosotros vemos en este libro de Números. Un pueblo que estamos nosotros viviendo ahora. En Números, en el capítulo 14 y el versículo 18, se lo voy a leer para que nos demos cuenta. Lo que el Señor nos dice, y lo hizo y lo hará. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los pueblos sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Él es misericordioso, Él es clemente. Y si todavía ha seguido jugando a la iglesita y no se ha arrepentido como ese, no le ha pasado nada, no piense que Jehová no va a venir a visitarlo.
¿sí? Aquí vemos nosotros, también quiero leerles en Romanos, en el capítulo 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Una pregunta nos hace, otra pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea que seguimos pecando y la gracia de Dios nos acompaña. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? No, nosotros tenemos que salir. En Marcos 9:42, mire lo que enseña el Señor. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atara una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Cuando nosotros vemos que una persona está aprendiendo la palabra y llegamos de pronto con nuestro mal ejemplo y la hacemos echar de para atrás, dice que es mejor que nos pusieran una piedra de molino y nos echaran ahí más. ¿Qué vemos nosotros en este libro? Un jefe, Moisés, un líder humilde y manso de corazón. Intercedió por su pueblo para que Dios no lo destruyera, que muchos veces lo hizo. Pero cuando sus hermanos Aarón y María hablaron de él y que María se volvió leprosa, él vino y le pidió a Dios que la sanara. Pero también vemos nosotros aquí en el capítulo 20 y en el versículo 10 y 11, que dice, y el pueblo seguía murmurando, porque en este libro no encontramos sino murmuraciones del pueblo, que mejor que para que nos sacaran, que allá teníamos las ollas con carne, que teníamos los puerros, que teníamos los ajos, que porque nos trajeron, que estábamos mejor allá. Todas las veces quejándose y murmurándose y queriendo volver atrás, que mejor se volvían para Egipto, allá donde eran esclavos y ya no se acordaban. Entonces aquí en este capítulo 20 vemos nosotros que el pueblo murmura. Jehová le ordena a Moisés, toma la vara y reúne a la congregación y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Vino Moisés y Aarón y hicieron como Jehová les dijo, y se fueron, y delante de la peña, mire lo que hizo Moisés, dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de salir agua de esta peña? Alzó Moisés su mano y la golpeó con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Hizo 2 cosas que no les mandó. Él le dijo, habla a la peña, sí, coja la vara en su mano, pero no le dijo que golpeara la peña. La peña es la roca y la roca es Jesús. Y él golpeó la roca 2 veces. Y también de la manera como les dice, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de salir aguas de esta peña? Como si él y Aarón fueran los que iban a hacer salir el agua de la peña. Pero mire lo que Jehová le contesta en el versículo 12. Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, mire por tanto, no entraréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea que ni Moisés ni Aarón iban a entrar a la tierra prometida. Aquí también vemos otro personaje, a Coré, ¿sí? Un falso maestro, ¿sí? Invita al pueblo porque hay una rebelión y viene y se enfrenta con Moisés. Y Dios le ordena lo que tiene que hacer a Moisés, de que cada uno coja su incensario, y se revela y les dice que por qué no buscan otro líder para que se los vuelva a llevar, los lleven de Egipto. Busquemos, sí. En esta rebelión mueren 250, porque entonces la tierra se abre y entonces Coré y todo su séquito mueren. Y al día siguiente, la congregación vuelve a murmurar contra Moisés y Aarón y los culpaba de la muerte de Coré. Y les dice, y en ese momento cuando ellos estaban renegando, se dan cuenta que había bajado la nube, que la gloria de Jehová apareció. Y Jehová dice a Moisés que se aparte de la congregación porque la va a destruir. Pero Moisés rápidamente, él interviene, tanto Aarón como
como Moisés dice que se postran sobre su rostro. Y le ordena a Moisés a Aarón que vaya con el incensario, que ponga incienso, que vaya con el incensario, porque tiene que parar la mortandad. Y así fue. Aarón salió presurosamente y se puso entre los vivos y los muertos y cesó la mortandad. Murieron 14.600, más los 250 del día anterior habían muerto 14.850. En el primer censo que hicieron, habían 603.550 hombres mayores de 20 años. En el segundo censo después de 40 años, había 601.730 hombres. Habían disminuido los hombres que los contaban de 20 años para arriba. Había descendido en 1.820.000 hombres que habían muerto ahí en el desierto, que no fueron a mirar la tierra prometida. Fines, el hijo de Fines. Entonces vamos nosotros ahora a hacer un pequeño resumen del libro que tiene 36 capítulos. Del capítulo 1 al 9 se censa el pueblo y hacen la primera celebración de la Pascua porque ya tenían un año en el Sinaí. Del capítulo 10 al 12 salen del Sinaí a la tierra de Canaán y María y Aarón murmuraron contra Moisés. En el capítulo 13 al capítulo 19 envían los 12 espías. 2 dicen las cosas positivas, Josué y Caleb. Los otros 10 al contrario, vieron gigantes, vieron ciudades amuralladas, se creían como gusanos, ¿sí? Ellos se sublevó el pueblo y estuvieron a punto de apedrear a Moisés. En el Salmo 95:11 nos dice: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, que no entraban a la tierra prometida. Y en número 32 dice: y la ira de Jehová se incendió entonces y juró que no entrarían en la tierra prometida. Ninguno de ellos entraron, de los mayores de 20 años. Entonces los que tenían una actitud positiva, ¿sí?, entraron. No seamos negativos, no le hagamos tanto daño a la gente con nuestros comentarios. Del capítulo 20 al 36, el rey de Moab contrató a un profeta, Balaán. ¿Se acuerda cuando habló la burra que habló? Pero él no maldijo al pueblo, sino que lo bendijo, porque fue con la condición que hablaba lo que Dios le decía que hablara. Pero le da un consejo, que los hijos de Israel van a caer cuando desobedezcan. Y entonces, ¿cómo van a desobedecer? Con las mujeres que pueden hacer caer. Y efectivamente eso sucede. En el capítulo 25 vemos que el pueblo empieza a fornicar con las hijas de Moab. Invitan al pueblo al sacrificio de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. En el versículo 3 dice: así sucedió, el pueblo de Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita, sí, a una hermosa mujer, y estaban en la fiesta cuando empezó la mortandad. Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, tomó una lanza y fue tras aquella pareja y los traspasó y murió. Y al morir ellos cesó la mortandad. Y ahí le da el Señor, ahí dice que murieron 24.000. Mire la cantidad de muertos, sí. Ahí le da una promesa a Fines, que su descendencia serán sacerdotes. Miramos nosotros que poca gente entra a la tierra prometida. A la tierra prometida nosotros no entramos por casualidad. La tierra prometida es el cielo. Nosotros tenemos que ganarlo. Nosotros debemos de dejar todo nuestro pecado, ¿sí? Aquí es un libro de murmuraciones. Todos oyen la palabra de Dios, pero no se arrepienten ni la obedecen. Muchos de los que oyen se van a quedar murmurando, renegando, lamentándose negativamente en lo que hablan y en lo que hacen. Es mejor no hablar, es mejor callar.
hay que callar mejor. Dice que detrás de ellos, de todos los que murmuraban y que nunca estaban de acuerdo y lamentándose, detrás de ellos hay mucha gente, pero no se dan cuenta que están peores que ellos. En Lucas, mire aquí lo que el Señor nos habla, en Lucas 21:36 nos dice, velad, pues velad en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estamos en un mundo de engaños, estamos en un mundo de solo pecado. Hermano, nosotros tenemos que separarnos. Si nosotros queremos ir al cielo, tenemos que buscar de toda manera la santidad. En Mateo 24:13 nos dice, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Nosotros encontramos aquí en Números 6:24, sí, la bendición sacerdotal. Vamos a terminar con ella, pero hermanos, ese pueblo de Números es el pueblo de hoy. Es el mismo pecado, idólatras, pecando por todo. Sí, Padre Santo y perfecto. Cómo necesitamos nosotros, Señor, de tu gracia, de tu amor y de tu gran misericordia, Señor. Tanto pecado que vemos nosotros aquí en este libro, Padre lindo, de ellos, murmurando, retrocediendo, queriendo estar en el pasado, Padre lindo, lamentándose por todo. Padre lindo, aquí estamos. Necesitamos de tu gran misericordia. Queremos poseer esa tierra prometida, Padre lindo. Queremos ser, Padre Santo, como esos 2 espías, ver lo que hay bello y nosotros podemos alcanzarlo, porque nosotros no estamos solos, te tenemos a ti, Padre perfecto. En Números 6:24 nos dice, Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga sobre nosotros paz, y Jehová nos bendecirá. Quédate, mi Rey, con nosotros. Quítanos, Papito Señor, el hablar tanto lo negativo, que miremos lo positivo, que seamos agradecidos, que le demos gracias a ti aún en el sufrimiento, aún en el dolor, Padre lindo, que seamos rectos, Papito Señor, no todo el pecado en este libro de Números, Padre lindo, un pueblo que no estuvo conforme, que entraron pocos, que vinieron pocos a la repartición de la tierra prometida. Quédate con nosotros ahora y siempre. Amén y amén.